Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en tempsdelibras.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Por fin es viernes y no se me ocurre mejor forma de empezar el fin de semana que escuchando el programa. Para empezar, te hemos preparado una sopa de letras calentita, servida por nuestro experto Julio Pérez. El plato principal será una charla con el escritor Arturo del Burgo, un autor que no te va a dejar indiferente. Y de postre te ofreceremos un salteado de curiosidades a cargo de nuestro maestro Alfred López. En la cocina del control están Jordi Puy y Sergi Requena, y cantándote el menú y sirviéndote todo el contenido, ¿quién te habla? Antonio Lozano. Levantamos ya la persiana y abrimos un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, sopa de letras. Este 2025 se han cumplido los 50 años del estreno de Tiburón, un film que cambió la manera de entender el cine y los procesos por los que transita una película hasta su desembarco en salas. No voy a entrar en la pequeña traición cometida por Steven Spielberg y George Lucas a sus adláteres del New Hollywood, pequeña porque la sangre nunca llegó al río, al propinarle el tiro de gracia al movimiento que los vio nacer. Eso lo dejaremos para un futuro análisis del modélico ensayo de Peter Biskin, Moteros tranquilos, toros salvajes. Entonces daremos voz a Coppola, Cimino, Scorsese y demás enfants terribles que se dedicarían a enterrar con saña y, como diría Enrique Bunbury, insolencia de juventud, los últimos y deslucidos vestigios del Hollywood dorado. Hoy me apetece hacerle un homenaje al libro con el que aprendí a leer. Guardo un cariño especial a Tiburón, la novela de Peter Benchley, por el motivo antes mencionado y porque fue el primero de la larga retahíla de volúmenes expropiados que conservo en mis estanterías. Sí, fui un ladrón de libros, afición que intenté mantener a raya pese a que a veces la cabra quisiera tirar al monte. Hasta no hace mucho tiempo no resultaba raro encontrarme en librerías, cafés o lavanderías con un ojo puesto en los ejemplares ofertados y otro en la persona encargada de asegurar su integridad. Tiburón formaba parte de la biblioteca de un amigo de mi padre. Todavía no había visto la película, que acabaría siendo una de mis preferidas, pero ya sabía de su existencia y la ilustración de la portada del libro me traía por el camino de la amargura. Me atraía y repelía al mismo tiempo. Ese libro tenía que ser mío. Un día en que mi familia fue invitada a una comida, me deslicé como una sombra hacia la habitación de los libros, decidido a tomarlo prestado. Pero como ladrón incipiente que era, mi sospechoso comportamiento fue detectado por el anfitrión, que me pilló con las manos en la masa. No obstante, esbozando una sonrisa y supongo que cagándose en mí, me prestó el libro no sin antes hacer hincapié hasta la extenuación en su carácter de cesión. Pobre hombre nunca volvió a verlo. Colocado en una protohistórica estantería de mi habitación, el ejemplar de Tiburón se convirtió en la joya de la corona de la modesta colección que ya empezaba a atesorar. Como era el primero de la fila, su portada era la única visible. Cada vez que cruzaba por delante de la habitación de camino al lavabo me entraban los sudores fríos porque su dibujo me llamaba y aterraba, y un maldito día me dio por pensar que si lo miraba, luego en el retrete un tiburón saldría de las cloacas para morderme el culo. Por supuesto, mis ojos siempre se desviaban hacia la estantería.
Estoy seguro de que ese fue el origen de mis problemas de estreñimiento. No obstante, hacía mis labores sin apoyar las posaderas en el asiento, lo que provocó que en la actualidad tenga unos gemelos de legendaria firmeza. Todavía no había comenzado la educación básica, pero ya era un fan entregado de la novela, a pesar del desagradable carácter de todos y cada uno de los protagonistas del mamotreto. Mi madre siempre me hacía leer un ratito todas las tardes mientras cosía en el sofá. Me pregunto qué pensaba cuando le leía los párrafos donde la mujer del policía patán intenta darle el salto con el oceanógrafo pijo, esas escenas tan explícitas donde se asegura que moja las bragas cada vez que lo tiene delante. Yo pensaba que la señora estaba enferma y que sufría de una vergonzante incontinencia. Como novela no vale nada, es mala de solemnidad. Los personajes no tienen carisma, nada que ver con su reflejo en la película. No caen bien, son estúpidos y estás deseando que el tiburón los engulla, dando fin a tanta cretinez. La trama paralela donde se insinúa una turbia relación del estúpido alcalde con la mafia de Nueva York interesada en alquilar bungalows de verano tampoco llega a ningún sitio. El final también es decepcionante, anticlimático. No quiero caer en spoilers, así que no les contaré cómo acaba el pescado y sus irritantes perseguidores. Solo sé que, después de más de 40 años de releer sus páginas de manera obsesiva, me da la impresión de que el escualo en realidad muere de aburrimiento. Supongo que por tener que soportar durante 400 páginas un sinnúmero de diálogos estúpidos. O a lo mejor el pescado era un provecto y estaba en las últimas, no sé. Yo quería que explotara como en la película, que las letras saltaran de las páginas. Pues no, cuando está a punto de dar una última dentellada al protagonista, y chimpún. Pero oigan, revisito la novela cada 4 o 5 años en plan placer culpable. Es que me encanta, es que tiene un no sé qué, que qué sé yo. Y gracias a ella supe por qué a Spielberg lo llamaban el Rey Midas de Hollywood, porque cualquier mierda que caía en sus manos la convertía en oro. Pero eso lo digo yo. Ojo los demás con meterse con Tiburón de Peter Benchley. Y antes de terminar, permítame un último apunte. No roben, por favor, no roben, que robar está feo. Tiempo de libros, la entrevista. Hoy hemos invitado a un escritor que con solo un par de novelas publicadas, pues que ya se ha hecho un hueco entre los grandes nombres de nuestro país. Un autor con un estilo personal, que lo hace desmarcarse del resto y conseguir eso. A día de hoy, donde parece que está todo inventado, caray, tiene su miga. Me refiero a Arturo del Burgo, que viene a hablarnos de muchas cosas, pero sobre todo de su última novela. De momento, no mientas. Arturo, buenos días, buenas tardes y sobre todo gracias por dedicarnos un ratillo, por compartir con nosotros este tiempo de libros. Muy buenos días y gracias a vosotros por la invitación, un placer. Como te decía, vienes a hablarnos de No mientas, que está publicada por Newton Copton Editores hace ya unos meses, el 13 de enero. Oye, supersticioso no serás, ¿no? Porque eso de salir un día 13, la verdad es que podemos considerar que la novela ha sido un éxito. ¿Te esperabas esta acogida? Pues la verdad es que no. Siempre uno sueña con que la cosa vaya bien, evidentemente, claro, y con que el libro tenga buena acogida y le guste a la gente, pero es un sueño nada más cuando estás escribiendo en tu casa tú solo, ¿no? Y la verdad es que está funcionando francamente bien. Estamos en la 4ª edición. Wow. Y bueno, pues los comentarios que me llegan y demás pues son francamente buenos y estoy feliz, la verdad, no puede estar de otra manera. Sí, aparte de un éxito que también que ha sido muy boca a oreja, no ha habido una gran, o por lo menos a mí no me ha llegado una gran promoción de la novela. De hecho, a mí la novela me llegó por boca a oreja, ¿eh? Sí, ese es, yo creo que ha sido el factor. De hecho, pues ha pasado, bueno, casi un año no, pero ya 10 meses han pasado y la verdad es que no ha decrecido, sino al contrario, ¿no? O sea, y eso es el efecto no del lanzamiento en sí, sino de ese boca a oreja que se va produciendo después entre los lectores y que yo mismo lo voy notando en los comentarios que recibo o en los clubes de lectura que hay, donde aparece el libro, etcétera, etcétera. Hablaremos ahora con más detalle, pero conozcamos un poquito mejor quién es Arturo del Burgo. Nada, como hago siempre, con 2 detallitos biográficos. Arturo nació en Pamplona, una ciudad preciosa, por cierto, pues el mismo año que, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán ganaba el Premio Planeta con su novela Los mares del sur,
que Borges recibía el Cervantes o que se publicaba La historia interminable, esa que luego se hizo famosa por la película. ¿Cómo era el Arturo del Burgo el niño? ¿Eras como Sebastián, que le gustaba mucho leer? ¿Te tirabas más a jugar a la calle? ¿Qué recuerdos guardas de tus primeros años, Arturo? Pues la lectura es un compañero fiel de mis primeros años y de toda mi vida, ¿no? Pero es fundamentalmente también de esos primeros años. Yo era un chaval muy normal, en fin, pues con sus amigos, colegio, jugaba por ahí, pero es verdad que los tiempos de ocio a mí me gustaba mucho llenarlos con los libros, ¿no? Igual no había tantas distracciones como hay ahora que tienen los chavales y la verdad es que cogías un libro, tampoco tenías mucha cosa que hacer, ¿no? Pero yo disfrutaba mucho con las lecturas. Disfrutaba ya escribiendo también, que a mí me encantaba desde crío pues hacer mis historias, mis cuentos y demás, y ha sido pues un compañero, ya te digo, de viaje pues hasta el día de hoy. Oye, ¿y ese Arturo pequeño que soñaba con ser de mayor? Pues habría que preguntárselo, ya no me acuerdo muy bien, la verdad. No te sabría decir. Abogado seguro, más que nada por tradición familiar y por apego a mi padre, que era su profesión y a su profesión, pero no tenía una cosa así muy definida, no te creas. Bueno, y de hecho al final acabaste estudiando Derecho y creo que es desde el 2003 que ejerces de abogado. Lo que pasa es que leyendo tu novela uno piensa que a lo mejor serías más tema penal y te has tirado más por la rama mercantil, ¿no? Sí, la verdad es que, y esto me lo pregunta mucho, es que te ha venido bien tu labor o tu profesión de abogado para hacer la novela y tal, y la verdad es que quizá en una parte sí, en lo que es la terminología, cuando se habla de las investigaciones o de la fiscalía, cómo funciona un poco mínimamente, pero mínimamente porque yo no me dedico efectivamente al derecho penal, yo me he dedicado al asesoramiento de empresa y la verdad es que me queda un poco lejano, pero sí, por lo menos te da una cierta formación de cara a hacer esas descripciones de las investigaciones, etcétera, etcétera. El derecho es de momento lo que paga tus facturas, pero también has hecho de editor, haces de escritor. No sé si has hecho más cosas en tu vida, seguro que sí. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que no repetirías ni de coña? Laboralmente me refiero. Pues laboralmente yo he tenido mis dos actividades básicamente que han sido fundamentalmente de abogado y de editor, que dices, ¿no? No repetiría, no sé cuál no repetiría, francamente, porque de editor, que fue una época absolutamente ruinosa, porque no fue bien, ya aquello fue un empecinamiento por mi parte, pero que no salían los números, pero tampoco me arrepiento, incluso volvería a hacerlo, porque no solamente por la experiencia, por los contactos, por el disfrute, por el poder dedicarte a los libros, aunque sea con poco remuneración, ¿no? Y por todas esas experiencias que me generaron, pues volvería a repetir, aun sabiendo que el resultado tuvo que ser echar la persiana y volver al despacho, ¿no? No sabría decirte cuál actividad profesional no volvería. Yo creo que no me arrepiento de ninguna, evidentemente pues hay unas mejores que otras, ¿no? Por supuesto. Ya has dicho antes que, bueno, pues que el tema de escribir desde pequeñito, pero al final, ¿cómo acaba un hombre de leyes dedicándose a esto de la escritura? Y ya sé que en el cine, pues los abogados os montáis vuestras películas y que contáis muy buenas historias, no sé si eso se extrapola a la vida real o no, pero en tu caso, ¿cómo desembocas tú en la escritura? Pues mira, yo recuerdo perfectamente que tendría 13 años, una cosa así, los Reyes Magos me trajeron una máquina de escribir, entonces no había ni ordenador entonces, ¿no? Que mucha gente no sabe ni lo que es a día de hoy. Efectivamente. Y ahí, yo además me acuerdo muy bien que la primera sensación que me dio cuando vi la máquina, dije, joder, pues esto no, vaya regalo esto, ¿no? Era una máquina y un paquete de folios. Tenía la típica edad difícil de regalar, ¿no? Que no eres ni niño ni eres mayor, ¿no? Pero justamente aquella máquina, que era una preciosidad, además roja y muy bonita, pues fue con la que comencé a escribir. Aprendí a escribir a máquina y empecé a contar mis primeras historias, ¿no? De las cuales no conservo ninguna, pero sí que me veo y me veo perfectamente reflejado sentado allá dándole a la máquina y escribiendo historias. Y yo creo que a partir de ahí, pues eso fue un enganche que tengo con las historias y con contarlas, que ha ido en paralelo también a mi profesión y de una manera, no sé si se han llegado a conectar. Es verdad que los abogados tenemos que escribir mucho, tenemos que, en fin, contar otras historias en defensa de nuestros clientes, pero sí que ha sido, para mí, ha ido en paralelo mi ámbito profesional y luego pues mi vocación literaria.
¿Y cómo es Arturo cuando escribe? Claro, yo aquí tiro de estereotipo, ¿eh? Uno se imagina a un abogado pues súper metódico, organizado, todo planificado, muy estructurado, todo. Y sin embargo, tengo entendido que tu novela, No mientas, no estaba del 100% hiperestructurada y planificada. Soy un desastre como escritor y esto me han preguntado mucho, oye, ¿qué método usas? Tal, ¿lo preparas antes todo? No tengo ningún método ni nada. Ten en cuenta que yo escribo en los ratos que puedo, pues y aunque sea muy poco tiempo, aunque tenga 15 minutos, pues me siento, cojo el ordenador y me pongo a escribir y no soy en absoluto planificado. En el caso de No mientas, incluso más aún, porque efectivamente yo tenía un poco la idea general de la historia, sabía cómo empezaba, sabía cómo terminaba, evidentemente, pero entre medio me faltaban pues 300 y pico páginas que había que llenar, ¿no? Entonces es un libro que hice capítulo a capítulo. Empecé con el primero, lo terminé completo tal y como está, no sabía cómo iba a ser el siguiente, no sabía cómo iban a ser los siguientes asesinatos y lo iba pensando conforme iba acabando capítulo a capítulo. Luego, evidentemente, esa forma de escribir pues requiere de correcciones, de echar atrás, de modificar, etcétera, etcétera. Pero no, desgraciadamente, pues no tengo ningún método así que pueda, mostrar. Al final ese es tu método. Cada uno escribe pues de la manera en la que se siente más a gusto. Hay gente que encorsetarlos les cohíbe mucho, les cuarta y no les permite avanzar. Sí. Entonces como decía mi abuelo, cada maestrillo tiene su librillo. Sí, no, yo creo que efectivamente es así. Entiendo por lo que has comentado que tampoco necesitas grandes cosas para ponerte a escribir, no tienes una parafernalia, hacerlo a unas horas determinadas, con música, con ruido, ¿Cómo es tu forma de escribir, tu forma de crear? Pues mira, lo de música jamás, pero eso ni siquiera para trabajar, es algo que no he podido porque si pongo música de fondo estoy escuchándola y no estoy haciendo lo que tengo que hacer, con lo cual, pero a partir de ahí no tengo ningún factor. Yo escribo directamente, sí que tengo un cuaderno donde intento tomar notas, pero que luego las dejo a mitad y en fin, soy también bastante desastre. Pero mi realmente lo que mejor me funciona a mí es avanzar en la escritura, incluso aunque no tenga claro hacia dónde estoy yendo, ¿no? Si empiezo a planificar mucho, si empiezo a pensar, a darle vueltas, a coger una libreta, a apuntar tal, es cuando me atasco y aquello no avanza. Solo avanzo, en realidad, y eso que, insisto, tengo que corregir mucho, ¿no? Pero solo avanzo en la historia, en la trama y los personajes empiezan a coger realmente forma y una cierta independencia de mí mismo cuando estoy escribiendo y cuando voy avanzando en la escritura. Si no me equivoco, No mientas es tu segunda novela adulta. Creo que has hecho alguna cosa juvenil también antes. Eso es, sí, hace años hice, sí. ¿Qué público es más difícil de contentar? ¿La gente joven o los adultos? Yo creo que bueno, no te sabría decir, cada uno tiene su particularidad. Creo que es más agradecido el juvenil cuando le gusta, claro, sí. Pero tiene que gustar, que eso es lo complicado, ¿no? Pero sí. Cuando al chaval le gusta y le engancha el libro, primero igual tú también te sientes como... Es difícil que a un crío de hoy día sentarlo un rato leyendo y que encima le guste y disfrute con esa historia, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado. El público adulto, en cambio, pues yo creo que necesitamos leer, a la gente que nos gusta leer, pues necesitamos leer, con lo cual igual es más fácil ya no solamente de enganchar, sino también hasta de contentar. El público juvenil es más complicado y las historias juveniles son también complicadas de escribir, ¿no? Sobre todo cuando vas cogiendo edad y te vas distanciando de ellos, con lo cual ya no estás ni en sus formas de pensar, ni en sus formas de expresarse, etcétera, etcétera, ¿no? A mí se me parece... De hecho, ahora si tuviera que volver a escribir un libro juvenil, seguramente me costaría. Yo pienso que a día de hoy, decías tú, con la cantidad de estímulos que tienen los jóvenes, que se sienten y sean capaces de leerte tu libro entero, les guste más o menos, pero si consigues mantenerlos hasta el final del libro, yo creo que ya es un gran exitazo, aunque luego no les acabe de gustar tanto, pero has sido capaz de retenerlos ahí, ¿sabes? Bueno, te pongo un ejemplo, yo tengo 2 hijos, una sí que se lo leyó y el otro está ahí a trancas y barrancas intentando a ver si se lo lee. O sea que si no se lo lee ni el del padre, imagínate los demás, ¿no? También te digo que son muchos escritores me lo han comentado, que muchas veces, es más, dicen lo contrario. Entonces les preguntan y dicen, ostras, este libro que he escrito tiene que ser muy bueno porque se lo ha leído hasta mi hijo que normalmente no me lee. Por eso por eso que no se te lean tus hijos tampoco te tienes que hacer sentir mal, ya te lo digo. Sí, tal cual. En mi programa siempre toca una pregunta relacionada con la accesibilidad. Yo soy una persona ciega. A veces los oyentes me preguntan, ¿por qué lo dices siempre? Pues porque muchas veces los invitados, cuando hablo con vosotros, no lo sabéis. De hecho, te lo estoy diciendo a ti ahora por primera vez. Sí. Entonces, no sé si lo sabías, pero tu anterior novela, Un lugar al que volver, está en la Biblioteca de la ONCE, grabada en formato audiolibro. Pues no lo sabía.
no lo sabía. Pues... Lo cual me hace mucha ilusión porque mi abuelo fue adscrito a la ONCE. Mi abuelo perdió la vista con los años y era socio de la ONCE también, con lo cual me hace una ilusión pues sí, enorme que eso es así. Cuando no mientas todavía, ¿no? También te digo, ¿no? 11 normalmente pues el proceso de ir incorporando novedades es lentito. Claro. Entonces, pero digo, un lugar al que volver sí que está. He visto que sí que, por ejemplo, No Mientas sí que está en formato audiolibro en alguna de estas plataformas. ¿Esto tú lo controlas de alguna manera? ¿Se encarga la editorial? Esto se encarga la editorial, la verdad, y está funcionando francamente bien, que para mí es una sorpresa porque ya la verdad es que no suelo escuchar audiolibros y estaba un poco desenganchado de la dinámica de cómo funciona, pero está funcionando muy bien y de hecho hay bastante gente también que se me ha acercado diciendo que le ha gustado, la voz es muy bonita, la del... sí, está muy bien hecho y bueno, pues agradecido, te digo que no es algo que yo suela escuchar, pero vamos, no por nada, sino porque no realmente nunca he cogido uno para escucharlo, ¿no? Eres otro proceso también a la hora de leer, cambia un poco la dinámica, al final, en mi caso es sentarte igual que te lees a sentar un libro, eso de que te dicen típico, pues mientras estás haciendo las faenas, lees, yo no puedo. No, eso es imposible. Yo me hice una intentona que estoy pensando ahora una vez con un libro de Javier del Castillo y efectivamente lo hice con esa premisa de decir, bueno, pues igual en los viajes, con el coche, que yo viajo mucho y tal, imposible. Imposible porque o estás centrado escuchando lo que estás diciendo, porque claro, si no, en el libro al final, si te pierdes en una página puedes echar más atrás. Claro. Pero ahí es más complicado en el audiolibro, ¿no? Con lo cual yo creo que, como tú dices, es una actividad que hay que hacer con la misma intensidad que la que se lee un libro. O sea, cuando te sientas a leer, no te sientas coges el libro mientras estás haciendo la comida o estás barriendo el suelo. Pues la lectura, en mi caso, te digo, por lo menos, funciona exactamente igual. Tal cual. Bueno, vamos a hablar de No Mientas, que como decíamos es tu última novela, que está publicada por Newton Compton y que se trata de una novela negra que discurre pues a un ritmo trepidante, a ritmo de thriller, que no das un respiro al lector. De hecho, antes fuera de micro te lo comentaba, pues enganchas al lector, te diría la primera página, pero es que yo creo que ya lo enganchas hasta con la sinopsis de la contraportada y que no lo sueltas hasta la última página, hasta la última letra prácticamente. Vienes de un lugar al que volver, que es una novela histórica, pues con un ritmo literario distinto, es más pausada, ¿no? ¿Por qué este cambio? ¿No te sentías cómodo con la novela histórica? ¿Preferías cambiar de registro? Yo con Un lugar al que volver lo disfruté mucho. Empecé a escribirla en el confinamiento, en marzo de 2020, y la escritura me acompañó pues 1 año y medio, 2 años prácticamente. Era un libro mucho más extenso, de 900 páginas, que luego reduje, pero era un libro muy extenso que escribí pues sin mayor pretensión que en la de ir avanzando y creando una historia, ¿no? Cuando terminé, realmente a mí como género literario predilecto, como lector, es la novela negra. Eso siempre lo ha sido así. Lo que pasa es que, Un lugar al que volver surgió así también, con la hoja en blanco y los personajes fueron apareciendo, ¿no? Pero en cambio la de No Mientas es una historia que ya tenía en mi cabeza, por lo menos la sinopsis de la contraportada que tú has dicho la tenía en la cabeza formada. Y lo empecé como un ejercicio realmente de ver si era capaz o no de escribir una novela con ese ritmo que dices, ¿no? Con esa posibilidad de enganchar al lector a cada página, que es muy diferente de cómo escribes una novela histórica, evidentemente porque no necesitas tampoco esa presión, ese ritmo, ¿no? Y así fue como arrancó, hice el primer capítulo y recuerdo perfectamente que se lo enseñé a mi hermana, que es una gran lectora de novela negra, y vamos, le encantó y ahí fue como seguí con la historia, sí. En No Mientas, la policía pues debe enfrentarse a un asesino en serie muy particular. Es un asesino pues que envía los capítulos de un libro que él está escribiendo, los envía anticipando los crímenes que va a cometer. Un poquito ha ido escribiendo el libro conforme tú ibas escribiendo los capítulos un poquito, ¿no? Tal cual, lo hemos hecho a la vez, efectivamente. ¿Cómo surge la idea esta, primero, de incluir un libro dentro de un libro? Ya este ejercicio de metaliteratura. De hacer las entregas rollo fascículos como los coleccionables estos que compramos en el kiosco y además que cada capítulo avance un asesinato. Toda esta trama, ¿cómo surge en tu cabeza? Pues mira, la verdad es que surgió de manera bastante, improvisada, ¿no? Sobre todo el germen inicial de la historia, que es un asesino
como has descrito, que publica sus crímenes minutos antes de cometerlos, ¿no? Eso fue lo que yo tuve en la cabeza, pero hace bastantes años, de hecho, porque tenía esto ahí como un posible argumento, ¿no? Y luego ya, una vez que me decidí y quise ya escribirlo, pues me puse en el papel de este asesino que va a montar todo este tinglado, y una vez que te metes en su cabeza es cuando se va construyendo el resto de la historia. ¿Por qué la infidelidad, por ejemplo? Bueno, pues porque es un tema que genera un enorme morbo social y él lo que necesitaba era la máxima repercusión. En fin, luego ya el montaje de esa novela dentro de la novela se explica o se entiende o se construye una vez que yo ya tenía en mi cabeza perfectamente quién era el responsable de todo ello y qué es lo que quería hacer con esto, ¿no? Y así es como se fue construyendo, básicamente. ¿Y la trabajaste tú solo y luego ya la diste a la editorial, o fuiste enviándole los capítulos, trabajando los capítulos conjuntamente con tu editora? No, esta la terminé cero, en mi casa, sin enseñar a nadie, más allá de mi hermana, que le iba enseñando, ya te digo, los capítulos. No lo terminé la historia completa y luego ya la mandé. El libro que hay dentro del libro, que está dedicado, como bien decías tú, al tema de las infidelidades, pues se titula tal cual, Infidelis. Uh-huh. El ¿por qué el libro grande, el tuyo, se titula No mientas y no Infidelis? En realidad se llamaba Infidelis el libro, tengo que hacerte esa confesión. Se llamaba Infidelis y así es como era el título original. Lo que pasa es que, bueno, luego la editorial entendió, con su criterio, que yo respeto absolutamente, pues que tenía efectivamente que igual No mientas tenía un enganche comercial pues más fuerte o más potente que el propio Infidelis, ¿no? Y ahí es como le cambiamos el título, pero originariamente toda la historia la monto bajo el título de Infidelis, que es el título que el asesino escoge para su obra. Por supuesto, lo de las editoriales saben mucho más que nosotros, pero a mí te he de confesar que a mí Infidelis como título me atrae más, no sé. A mí también me parecía, pero bueno, hay cosas que, oye, ellos tienen sus títulos, y aparte que yo lo respeto eso mucho y yo, bueno, lo estuvimos hablando mucho, los títulos y tal, pero hay un momento en que yo creo que cada uno tiene que saber el papel que hace, ¿no? Claro. O sea, mi papel era escribir la historia y el suyo era ponerlo lo mejor posible para que la venta fuera buena. Y bueno, lo cierto es que está siendo, con lo cual no puedo decir nada. Es lo que te iba a decir, que al final el tiempo les ha acabado dando la razón. No correcto, sé, por lo que sea, el libro se ha vendido muy bien, con lo cual el título de No mientas no tiene que ser ningún acicate para que no se venda el... Efectivamente. La protagonista, que es una protagonista, es la subinspectora Adriana Collante y bueno, y su equipo de investigación, pero ¿por qué una mujer? ¿Te salió así? Porque en teoría uno piensa que claro, te es más fácil de identificarte siendo hombre pues con un policía, ¿no? Con una mujer policía, ¿no? Pues porque me parecía un personaje, la verdad es que a ella, Adriana Collante, que es la subinspectora, la vi muy claro desde el principio. Con todos sus problemas, con todos sus defectos, virtudes. Es un personaje que se me hizo muy real nada más comenzar a escribir, ¿no? Pero lo que dices es cierto y además incluso es traspolable al anterior, porque también la protagonista principal de Un lugar al que volver, Valeria, también es una mujer, y de hecho el que estoy justo terminando ahora también tiene una mujer como protagonista, así que realmente, pero no es una cosa que lo haya premeditado, sino es algo que bueno, el personaje surge en la cabeza y a partir de ahí montas la historia, ¿no? Y como buena novela negra, pues tienes tu parte de crítica social, en este caso sobre todo, que es como mucho la cultura del morbo, ¿no? De que a veces todo vale pues para una publicación, todo vale para una noticia. ¿Tú crees que en el caso de que fuera real, o que esto pasara en la vida real, la trama de No mientas, la sociedad reaccionaría como se reacciona? Pues mira, esto sí, me he planteado bastante y en alguna presentación que he hecho del libro, pues incluso es una pregunta recurrente, ¿no? Si esto ocurriría realmente. Quitando los matices desde un punto de vista delictivos y penales, ¿no? Que pudieran conllevar la compra de un capítulo como este, si realmente el usuario, el lector, pudiera comprar esos capítulos sin ninguna responsabilidad posterior, estoy convencido de que se haría y estoy convencido de que sería un éxito muy a pesar de los valores que deberían comportar nuestra sociedad, pero estoy seguro que sí. Yo creo que estamos llegando a un nivel de exposición de la intimidad, de exposición de la vida a través de las redes sociales como jamás en la historia de la humanidad evidentemente habíamos tenido.
Y yo no sé si hay mucho límite en ese sentido, ¿no? Dependerá obviamente de cada uno, pero a nivel global estoy convencido de que si esto fuera real, muy a nuestro pesar, pues tendría su público. Sí. En el libro también tratas, de hecho ahora lo dejabas un poquito de rasqui, ¿no? Cuando decías esto de que si pudieras descargártelo sin responsabilidad, tratas muchos temas de conceptos informáticos avanzados, de estos que no alcanzas pues usando las redes sociales y jugando al Candy Crush. ¿Eres tan bueno con las redes con la informática como parece? ¿Te han ayudado? ¿Me tengo que preocupar? No deberías preocuparte porque, por ser sinceros, buena parte de lo que hay ahí es pura ficción. O sea que hay cosas que sí que son reales, evidentemente, en algunos aspectos que hay, sobre todo pues en la parte pues del blanqueo de capitales que hay detrás de las descargas y demás, pues eso sí que tiene una base real, ¿no? Pero luego hay unas componentes informáticos, tecnológicos que se desarrollan ahí, pues que igual me lo coge un experto y me dice que esto es un disparate total. Y no pasa nada, porque realmente eso es una cosa, por ejemplo, que a la hora de escribir para mí es importante. Es decir, la documentación está muy bien, pero el lector lo que quiere es una historia de ficción. No quiere que le estés contando un tratado de tecnología o de criminalística o de balística, ¿no? Quiere que la trama tenga, por lo menos a mí como lector, lo que necesito es que la trama tenga vida, sea creíble, por supuesto, y sea verosímil para que no te saque, ¿no?, de la historia, pero dentro de esas pinceladas pues que el escritor se conceda las licencias necesarias para que las páginas vayan fluyendo, ¿no? Yo tampoco soy experto informático, pero a mí como lector ni me ha chirriado nada y pensaba, pues es muy posible que pueda ser así. Tampoco me iba a dedicar a comprobarlo. Exacto, ¿sabes? La clave es que sea verosímil. Exacto. Que en tu cabeza cuando lo leas digas, joder, pues esto puede ocurrir. Si ya es un disparate, si ya se te va la mano y esto son cosas un poco absurdas, pues entonces es cuando el lector, yo el primero, pues digo, ya esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero si el relato es verosímil, lo que estás contando pues parece que tiene sentido, yo creo que con eso objetivo cumplido. Lo dices en la novela, pero ahora te lo pregunto a ti. ¿Crees que la literatura se nutre de dolor, de angustia, de tormento, de soledad? Bueno, en buena parte sí, naturalmente. Yo creo que la literatura se nutre del conflicto humano, ¿no? Sí. Cualquiera que sea, y en la intensidad que sea. Por eso, por ejemplo, el tema de la infidelidad que toca nuestro querido autor dentro del libro es un claro exponente de conflicto humano, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, yo creo que la literatura es una expresión de los distintos sentimientos humanos que tenemos. No necesariamente trágicos, pueden ser también, hay libros que transmiten precisamente lo contrario, que no necesariamente tienen que nutrirse de la soledad o de la tragedia, sino todo lo contrario, ¿no? La literatura para mí es una expresión de la vida humana y de los sentimientos humanos. Ahora me voy un pelín a la anécdota, pero me ha llegado, por ejemplo, que en un momento del libro Adriana utilice una aplicación de lectura en voz alta para leer documentos. Yo no sé, antes lo mencionábamos y con el tema de audiolibros, no sé si tú has probado estas aplicaciones, pero la verdad es que ahora está muy curadas. De hecho, yo tu libro me lo he tenido que leer así con un lector como no estaba en la 11, con un lector en voz alta de estas. Oye, están muy curados algunos, ¿eh? Pues mira, sí, esos funcionan y funcionan muy bien, que yo sepa, la verdad es que sí. Y me imagino que ya tienes que estar liado en algún otro nuevo proyecto. Pues justo terminándolo, mira, wow. Estoy a pocas páginas de terminar el siguiente libro, que también es una novela negra, que no guarda relación con esta, y bueno, ya estoy en ese punto en el que tengo ganas de acabar, francamente, porque llevo ya tiempo con él, y no es que le tenga manía todavía, le tendré manía después, cuando empiecen las correcciones, pero de momento estoy con ganas de ver qué ocurre y cuál es el desenlace, o sea que yo espero en los próximos días, semanas, poder terminarlo. O sea, dices que tiene cero relación con No mientas, y yo aquí gusto personal, me viene un personaje que me ha llegado mucho, que es Igor. Sí. ¿No va a tener continuidad en algún punto de tu trayectoria? Bueno, de hecho literaria? Igor hace un cameo en este siguiente libro. Vuelve a aparecer otra vez como un personaje secundario, pero que para mí es más que un secundario. Yo creo que quitando a la protagonista, por supuesto a Adriana, el papel. Además, Igor fue un personaje absolutamente improvisado para mí, y es que lo recuerdo como si fuera hoy. O sea, Igor, yo quería que Adriana tuviera alguien a su cargo, un número 2, ¿no? Que la acompañara, pero realmente no lo tenía ni siquiera en mi cabeza.
Y cuando aparece por primera vez en escena, que es en el hotel Iturmendi, donde se produce el primer asesinato, que es cuando sube las escaleras y aparece por primera vez en el pasillo, que lo vi tal cual, y surgió tal cual. Además surgió un personaje absolutamente completo, pero desde el primer momento, ¿no? Y de hecho va cogiendo peso y va cogiendo fuerza en la propia historia, ¿no? A mí es un personaje que me encanta, que me parece que aporta ese punto de ironía, de mala gaita que tiene, en fin, contra el mundo entero, y es un personaje, a su vez se hace, que con todo lo desagradable que es, pues se hace también entrañable para el lector, ¿no? Entonces, lo rescato nuevamente, lo volveremos a ver, si todo va bien, en el próximo libro. De momento nos conformaremos con eso. ¿Y el próximo libro tienes fecha aproximada de cuándo puede estar en nuestras manos? No, ni idea. Eso, la verdad es que no tengo ni idea. Yo de momento a ver si lo termino, que es lo que tengo que hacer, y luego ya las editoriales pues tienen sus ritmos y sus calendarios y demás, entonces no sé exactamente dónde encajará. Ojalá fuera el año que viene, me encantaría, pero vamos, a ver si llegamos. Si os dais un poquito de prisa para San Jordi, aunque os viene justo y te vienes aquí a filmar libros a Barcelona. Eso es, sí, ya me gustaría, sí, efectivamente. La verdad es que las ferias, y esto es una experiencia también nueva que he tenido este año, claro, que no había estado obviamente en ninguna, y es una experiencia que es una maravilla, porque te permite estar con lectores, la gente te cuenta, te hablan de la novela, y es una experiencia preciosa, la verdad. Tiene que ser muy chulo el contacto directo con el público, ya sobre todo encima con gente que ya te ha leído, ¿no? Sí, eso está muy bien. Realmente, antes que hablábamos de las redes sociales en tono pues más peyorativo, en este caso la verdad es que es lo que te permite, por ejemplo, a gente acercarse, y a través de redes sociales, pues que he tenido verdaderas charlas con lectores que me escriben, que me comentaban algunas dudas que tenían, no sé qué, y eso es bien bonito. Ya, por supuesto, ya el contacto ya personal, pues ahí en las propias ferias y demás, pues eso es una maravilla. Pues para el colofón a estas conversaciones, normalmente nosotros proponemos a nuestro invitado someterse a lo que llamamos el pim pam test, que nada, son unas preguntitas rápidas de respuestas cortas que no hace falta justificar si no quieres, pero si te apetece, por supuesto. ¿Te apetece? Muy bien. Bueno, me claro que sí. El pim pam test. Un libro de tu infancia. Los grandes conquistadores también fueron niños. Un libro que te haya marcado. ¿Por quién doblan las campanas? ¿Tienes algún autor favorito? Pues mira, ahora te diría que Pierre Lemaitre. Me lo imagino, pero ¿qué género te gusta más leer? Novela negra. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? Pues muchos más de los que debería, según mi mujer, muchos más de los que me voy a leer también, porque es un problema, en fin, tengo un verdadero problema de compra compulsiva de libros que es que luego no termino de leer. Pero el último el que está por encima en este momento, que todavía no he empezado, es el último de Dan Brown. Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Lo dejo en la página en la que me encuentre. No tengo ninguna paciencia soy un lector horrible en ese sentido. No tengo ninguna paciencia. Si has visto la película, ¿lees el libro? Sí. Al revés. Si has leído el libro, ¿te miras la peli? Sí, pero con más reservas. Para hablar de tu libro, ¿qué prefieres, un club de lectura o una presentación? Bueno, es que las presentaciones terminan, en el formato mío, claro que es un formato muy pequeñito, terminan siendo clubes de lectura, porque normalmente es más el diálogo que hay con los autores que la propia presentación. Sí que es verdad que el club de lectura te permite profundizar en la historia, mientras que en la presentación, como no puedes tampoco derrapar en el contenido, pues se queda un poco más superficial. Quizá entonces, reflexionando lo mejor, el club de lectura. Sí, te permite profundizar más, puedes hablar del contenido de la novela, claro, pues hacer spoilers, que es lo que tienes que medirte mucho, pues ahora, por ejemplo, cuando charlamos aquí o cuando haces una presentación. Claro. Sí que es complicado, porque realmente una novela negra, pues al final se queda, a la hora de presentarlos, que te quedas unas pinceladas muy descafinadas, evidentemente. Pues que no queda otra. Sí, no se puede hacer otra, ¿no? ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacerte el interesante o para quedar bien? No, la verdad es que no se me ocurriría ni poner un ejemplo, la verdad. Si un periodista, no sé si te ha pasado, si un periodista te hace una mala crítica y después te lo encuentras, lo saludas, te haces el longis, pones el pie a ver si tropieza. Pues no, la verdad
verdad es que no, en fin, tampoco me ha pasado, no me ha pasado, no sé qué haría, pero yo creo que, en fin, tomármelo con mucha deportividad, porque los libros son tremendamente subjetivos. Sí. Hay cosas que a mí me puede parecer una maravilla y a ti te parece horrible y viceversa. O sea, yo creo que al final es imposible que un libro genere el consenso de todos los lectores, es imposible. Por tanto, teniendo en cuenta que es un ejercicio absolutamente subjetivo, yo respeto absolutamente que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Al final es lo que tiene el arte, ¿no? Que es cada uno tiene su gusto personal y no es incluso su momento, peor, ¿no? A mí me pasa, exacto, por ejemplo, con los libros. Hay un autor, por ejemplo, Hemingway, que yo lo intenté leer hace un montón de años y me pareció una cosa horrible y fui incapaz de terminarlo, y lo volví a rescatar hace 4 o 5 años, no mucho más, y me los leí todos del tirón y me quedé absolutamente fascinado. No era mi momento el de antes, claro. Igual no tenía la cabeza, algo me faltaba. Pero esos libros no me tocaron, y en cambio hace 4 o 5 años, pues, con otra mentalidad o simplemente el momento vital en el que me encontraba, pues los descubrí. Eso es muy evidente y es mucho más fácil de explicar con la música, que según tu momento escuchas un tipo de música a otra, pues con la lectura muchas veces pasa exactamente igual. Totalmente de acuerdo. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál cogerías? Pues la verdad es que es complicado, no te sabría decir. Si tuviera que salvar uno concreto físico, pues cogería Conspiración y Guerra Civil, que es el que escribió mi abuelo, que es un libro de la historia de la guerra y demás. Pero si tuviera que escoger uno, por ser un libro reincidente que suelo leer, pues La Conjura de los Necios. ¿Tienes más rollo con algún compañero de profesión? Entiendo profesión, escritor, no abogado. No, si fuera de profesión, de escritor, la verdad es que no, en absoluto, que va, no. Yo no me siento, aún me cuesta autocatalogarme como escritor, si te digo la verdad. Yo no, en fin, pues cuento alguna historia, tengo, en fin, no me veo como podemos, el imaginario puede catalogar a un escritor que se dedica en cuerpo y alma a la literatura y demás, y por eso me cuesta un poco, ¿no?, reflejarme todavía con la palabra. También te digo que en cuerpo y alma solo a la literatura me hace que viven 4 a día de hoy, por desgracia. Eso por desgracia también es verdad, sí. Y además no necesariamente tienen que ser los mejores, también te lo digo. Cierto. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría hacerlo? Pues la verdad es que complicado, ¿no? Porque te podría decir, hombre, pues obviamente mucho, ¿no? Pues un Cervantes, ¿no? Que tiene que ser una cosa extraordinaria, ¿no? Pero igual siendo un poco más, aterrizando un poco más, pues igual un Hemingway también, que yo creo que era, sobre todo porque creo que incluso el escritor tenía más enganche que la propia obra que escribía, ¿no? O sea, pues Hemingway era un personaje tan complejo y tan redondo que tenía que ser un espectáculo verlo trabajar y verlo producir, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, complicado. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? Yo tampoco tengo mucha experiencia, así que... Bueno, pues puedes decir que sí, ya está. No, la verdad es que no. Es la más complicada, también te digo, porque este último cuestionario está siendo complejo. Nota. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista para quedar bien y ya acabamos? No, la verdad es que no, yo creo que, en fin, soy bastante sincero, aunque a veces lo que diga, pues no, igual no lo he esperado en un escritor presentando su novela. Pues Arturo, no tenemos tiempo para más. Espero que recuerdes este programa Temps de Llibres pues como un lugar al que volver. Y a ti que nos escuchas, pues no mientas y recomienda a tus amigos. No mientas de Arturo del Burgo, porque la verdad es que merece mucho la pena leerla y la vais a disfrutar. Licencia para curiosear. ¿Recuerdas esta sintonía, verdad? Esto significa que en Temps de Llibres ahora es licencia para curiosear.
Y nuestro espía encargado de traernos todas esas curiosidades, ya sabes que es Alfred López. Alfred, buenas de nuevo, bienvenido otra vez a Temps de Llibres. Muy buenas, curiosos y curiosas de los libros y del mundo de la literatura. Curiosos y ansiosos por saber qué nos traes hoy. Pues mira, hoy os voy a explicar unas pequeñas perlas de curiosidad que, por ejemplo, voy a decir que cada año se publican más de 2.200.000 libros en el planeta. Y eso significa que, aunque alguien leyera un libro al día, jamás lograría cubrir ni siquiera una fracción de lo que se edita en un solo año, ¿eh? La industria editorial nunca habrá sido tan vibrante como ahora, porque estamos hablando de que se publican tanto en las editoriales convencionales como toda la autoedición, que desde la pandemia creció exponencialmente. Y de hecho tú eres un claro ejemplo exponente de la autopublicación, de la autoedición. Sí. Yo he publicado tanto con editorial, pero estos últimos años estoy autopublicándome mis libros. Pues más de 1 millón de libros, para que luego digáis, es que no me gusta ninguno. Alguno tiene que haber que te guste. Alguno tiene que haber, sí, que te guste. Luego también puedo decirte que el primer libro impreso con tipos móviles en Europa fue la Biblia de Gutenberg en 1455 y fue considerada una obra maestra de la imprenta. Supuso el inicio de la democratización del conocimiento, y de las 180 copias originales apenas sobreviven 49 que están custodiadas como auténticos tesoros. Imagínate lo que debe costar, la pasta que debe costar uno de esos ejemplares de la Biblia de Gutenberg. Bueno, de hecho se considera la creación de la imprenta también como el paso ya de lo que es la Edad Media a la Edad Moderna. Sí, a la Edad Moderna ya vino la Ilustración, sí. Y el libro más caro jamás vendido es el Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que se trata de un compendio de notas y dibujos científicos que Bill Gates adquirió en 1994 por $30.800.000, y hoy lo presta, Bill Gates lo presta a museos para que todo el mundo pueda contemplarlo, pero es suyo. Lo que viene siendo esa calderilla que te encuentras en el pantalón después de sacarlo de la vara. Sí, para él sí, evidentemente, sí. Y ahora os voy a hablar de una curiosidad que no sé si tú alguna vez te has planteado. ¿Tú sabes cuál es el primer libro que se publicó sobre gramática en castellano? Wow. No. Pues venga a explicártelo. Ilumínanos. Vamos a viajar al siglo XV, un momento en el que el mundo estaba cambiando a toda velocidad. Pensadlo, se había inventado la imprenta, como hemos comentado hace un momentito, había terminado la Guerra de los 100 años y caía el Imperio Bizantino. Colón se lanzaba hacia lo desconocido, y aquí en la península los reyes católicos culminaban la reconquista. Todo estaba en transformación, y también la lengua. El idioma, la lengua, el latín, que durante siglos había sido el idioma de la Iglesia, de la cultura y de la ciencia, empezaba a quedarse atrás, y la gente empezaba a hablar en castellano, un castellano que se mezclaba y variaba según la región, ¿no? Por toda la influencia esa que habíamos tenido, y sobre todo también toda esa presencia musulmana que habíamos tenido, ¿no? Pero faltaba algo, unas normas claras que lo unificaran, que lo convirtieran en una lengua sólida y reconocible. Y ahí entra en escena un humanista llamado Antonio de Nebrija. ¿Te suena? Sí, el nombre sí. Pues el 18 de agosto de 1492, menudo año, 1492. Ese año estábamos sembrados. Es el mismo año en que Colón zarpa rumbo a América, se empieza la reconquista, ya termina lo que es la reconquista, ¿no? Y eso, pues se publica la Gramática de la Lengua Castellana, que fue la primera obra dedicada a poner orden en nuestro idioma, y en sus páginas fijó reglas y explicó cómo debía escribirse y hablarse en castellano. ¿Para qué? Os podéis preguntar. Cada uno hablaba, y además si la mayoría de los hablantes de la época eran analfabetos, además, el 90% de los hablantes de la época eran analfabetos. Pues para que la lengua, que ya era de todos, pudiera viajar más lejos todavía. Y vaya si viajó, la gramática de Nebrija se convirtió en herramienta fundamental justo cuando comenzaba la expansión hacia ultramar. Aquellas nuevas tierras, vamos hacia allí a conquistar nuevos territorios. Y de hecho cuentan
que Nebrija le dijo a la reina Isabel, esto no se sabe si es verdad, pero bueno, si no en vero ventro en ventrovato, dijo algo que suena así como muy profético, ¿no? Siempre la lengua fue compañera del imperio. Y tenía razón, ¿eh? Gracias a esa gramática el castellano se consolidó como lengua común y pudo extenderse por medio mundo. Y así que cuando ojeéis un diccionario o dudéis si una palabra lleva tilde, recordad que todo empezó hace más de 500 años con Nebrija, escribiendo aquellas primeras reglas de nuestra lengua. ¿Qué te parece? Además, sí que es cierto que gracias a esas primeras reglas en Latinoamérica se habla castellano. Ajá. Y por culpa de esas primeras reglas, cuando pones una B que no toca o un acento donde no va, también todo empezó ahí, ¿no? Ahí empezó. Pues eso pero para lo bueno y para lo malo, pues gracias a la gramática tenemos la lengua que tenemos y hablamos el idioma que hablamos. Ahí está. Pues Alfred, una vez más, muchas gracias por tus píldoras de sabiduría y de conocimiento y te emplazamos para el siguiente programa. Bueno, voy a seguir investigando para tener licencia para curiosear. Un saludo, Alfred. Pues no te miento si te digo que estamos acabando el programa de hoy. Queda el tiempo justo para recordarte que volveremos la semana que viene con un nuevo Temps de Llibres, que nos puedes escuchar siempre que quieras en ripolletradio.cat, en tempsdellibres.cat, iVoox y Spotify, y que para estar al día de las novedades del programa, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y YouTube. Y recuerda que el 30 de octubre a las 18:30 horas, las 6:30 de la tarde, vamos, en la biblioteca de Ripollet haremos un especial Temps de Llibres con el escritor Oriol Canals, que vendrá a hablarnos de su exitazo No dormirás. Estáis todos invitados y la entrada es gratis. Y no olvides acercarte a tu librería de confianza a comprar el ejemplar de No dormirás si quieres que el autor te lo firme. Recibe un saludo de todos los que hacemos Temps de Llibres, Tiempo de Libros, y recuerda, sé feliz, lee y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!